bien grabaditas, del artículo 16. Lo que tiene que ver, lo que está después tiene que ver con la protección de datos personales, delincuencia organizada. Y ya casi al final del 16, dice, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía. Y luego viene la palabra que está subrayada, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Es el fundamento para que nos puedan hacer una visita domiciliaria. ¿Vamos bien? Fíjense qué interesante, porque hay por ahí dentro de la nueva, del Código Fiscal, hay por ahí una revisión electrónica. Chirrión. Y según este mandato de la Constitución, podrá practicar visitas domiciliarias. O sea, tan es así que me huele que por ahí la revisión de gabinete anda siendo inconstitucional, ¿eh? Ojo, habrá que valorarlo. Y la revisión electrónica también, porque lo único que permite son visitas domiciliarias. Y esa sería la fracción 3 del artículo 42 de Código. Entonces, muy interesante, muy importante para reflexión. Otra tesis de 2016 ahora. Dice, voy a esto, sin embargo, los poderes, en particular el legislativo, están vinculados al principio general de igualdad establecido entre otros por el artículo 16, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. No hay abuso de ninguno. Entonces, el 16 controla los actos de las autoridades, cualquiera, controla sus actos. Donde la autoridad no respete el 16, automáticamente violación a un derecho humano. Violación. El derecho a mis bienes, posesiones, cosas está siendo masacrado porque el derecho a la intromisión. Se está violentando mi domicilio. El derecho a la intromisión. Esta es jurisprudencia, la que acaban de ver. Ajá. Esta que vamos a ver que está en la página 442 de las tesis, que les decía yo, tiene que ver con el deber de fundamentar y motivar los actos de la autoridad, porque deriva expresamente del texto constitucional. Es decir, si falta fundamentación y motivación, puede ser impugnada. Entonces, aquí tenemos una tesis más que nos habla de la importancia de la debida fundamentación y motivación. Reiterando, fundamentación, artículos, motivación, hechos, circunstancias, motivo. Otra tesis, multas. Esto tiene que ver con multas. Es que hay muchas tesis y muy variadas. Yo hago una selección de aquellas que considero ad hoc al tema que vamos a tocar. Ahorita, como estamos viendo, no hemos entrado todavía al juicio de amparo, bueno, prácticamente nada del amparo, todavía no llegamos a él, pero estamos viendo las bases, estamos viendo los artículos más relevantes. Como ustedes se dieron cuenta del artículo 1, vieron el artículo 8, el hecho petición, vimos el artículo 13, que no hay leyes privativas, vimos la supremacía jurídica del 133, ahorita estamos viendo el 14 y el 16 acompañado de tesis. ¿Ok? Pues precisamente tiene que ver con fundamentación y motivación. Vean como dice aquí, está en esta tesis. En consecuencia, para estimar cumplido el requisito de fundamentación y motivación de las multas, es indispensable que la autoridad fiscalizadora
invoque el párrafo segundo de este precepto legal, o sea, del artículo 40 en particular para las multas, por las que no siguió el orden previsto en el párrafo primero y los motivos del por qué estima actualizado el caso de excepción en el párrafo segundo del dispositivo en cuestión. Pero ahí perdió la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no fundó ni motivó correctamente una multa. Este artículo 17, que es otro importante, no menos importante que los anteriores, como el 13, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Hasta ahí ese párrafo no reviste gran ciencia. Tiene que ver básicamente con que, pues tú me hiciste algo, yo me desquito. No. Si quieres desquitarte de alguien, hazlo a través de las vías jurisdiccionales correspondientes. Es que mató a mi hermano, yo lo quiero matar. No. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo. No. ¿Ok? Entonces, tendríamos que pedir el apoyo de una autoridad específica para que se haga cargo de este asunto. Pero lo que viene a continuación es, el segundo párrafo es importante. No menos importante que el 14 y 16, ni más tampoco, pero es importante que lo sepan. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es el derecho a la justicia, el derecho del justiciable a que sea escuchado ante un tribunal competente. Entonces, yo me siento afectado por un acto o una norma, y al verme afectado por ese acto o esa norma, decido acudir a que se imparta justicia. ¿Qué significa justicia? Lo dije al principio. A ver, recordemos. Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que es suyo. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Pues yo lo que estoy pidiendo es lo justo. Dame lo justo a través de una sentencia. Oye, el acto que hizo la autoridad no cumplió con formalidades, no cumplió con fundamentación, no cumplió con motivación, no respetó el debido proceso, violó el 14 y 16 de la Constitución. Ah, chirrión, materia de amparo. Oye, el acto carece de competencia. Ah, materia de juicio de nulidad, porque es legalidad, no competencia. Entonces, tenemos que ir entendiendo los principios constitucionales y los principios legales, a los que yo me referí cuando iniciamos la charla. Una tesis más, la que vamos a ver a continuación, tiene que ver con el artículo 17. O sea, en el 17 acuérdense que tenemos derecho a que nos podemos defender. Todos tenemos ese derecho. Y a que sea administrada de manera pronta, la justicia, de manera pronta. Hay veces, lamentablemente, en la materia fiscal, la manera pronta tarda un poco de tiempo. Ojalá fuera más dinámica, pero el problema se debe también a montos, a situaciones económicas, a situaciones político-económicas. Entonces, no vamos a tener siempre una respuesta como quisiéramos. Me queda claro que el cliente quiere la sentencia al otro día después de presentar la demanda. Pues hay veces que hay clientes que nos llaman, nos dicen, ¿cómo va mi asunto? Oye, pues acabamos de presentar apenas la promoción. Oye, ¿y qué quiere usted? ¿Que salga favorable? ¿Y en qué tiempo? No, pues si fuéramos adivinos ya le diríamos, ¿sabe qué? Pues sale favorable y en 4 meses. Pero pues no sabemos. Ajá. Lo que sí hacemos, al menos de manera ética, y es un comentario general, es decirle al cliente que de nuestra parte pondremos el 100% para que todo salga a su favor. Entonces ya tenemos el 50% del asunto, porque le dedicamos cuerpo, alma y corazón a todos los asuntos que nos llegan a presentar, a solicitar. Pero el 50 ya no depende de nosotros, depende del juez.
Entonces decirle a un cliente, oye, pues se va a ganar, es muy arriesgado y aventurado. ¿Qué tal que no se gana? ¿Qué tal que tenemos que ir a una instancia posterior? Entonces, no pequemos luego de una modestia que no tenemos, ni de una verdad que no tenemos. Acuérdense que luego en el mundo del derecho, pues los jueces, los seres humanos, nos equivocamos. Ajá. Entonces, sí, es más prudente ser un poquito más frío y decirle al cliente la verdad. Siempre el cliente actuar con la verdad. Decirle que es un proceso, decirle que lleva su tiempo, decirle que cualquier tipo de juicio, decirle que se le van a echar todos los kilos. Pues es muy importante no cuidar los plazos, la personalidad, cuidar las pruebas, todos los elementos para que se pueda facilitar que la respuesta nos sea favorable. Bueno, la pronta admisión de justicia. Nada más a manera de un resumen, les voy a compartir o les voy a presentar los 20 tratados más importantes en materia de derechos humanos. ¿Okay? Antes de platicárselos, quiero separarlos. Por ejemplo, tratados específicos. Ahorita está de moda el TEMEC. Entró en vigor el 1 de julio. Este 1 de julio entró el TEMEC, que a su vez generó reformas a 8 leyes. No sé si ya checaron que se reforman 8 leyes que van emparejadas con el TEMEC por su entrada en vigor el 1 de julio. Bueno, esos tratados son específicos. Pueden ser bilaterales o multilaterales. Un ejemplo es el TEMEC, porque son 3 países. Bilaterales porque serían 2. Son por escrito, no son evolutivos, no son progresivos y su fin es específico. En cambio, cuando se habla de derechos humanos, solo requiere su firma o adhesión al organismo, que es en este caso a derechos humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos. Son por escrito, son evolutivos y no regresivos, son progresivos y su finalidad son los derechos humanos. Y ahí están 20 de los más importantes. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1943, la Convención Americana o Pacto de San José, importantísimo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Declaración sobre la protección a todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el Protocolo Facultativo, la Acción de Viena o el Convenio de Viena, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración del Milenio, el Convenio sobre Política del Empleo, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ni conocen estos funcionarios, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, todo lo que tiene que ver con investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Declaración sobre el progreso y desarrollo social, sobre el derecho al desarrollo, y la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Cuando quieran, ahí están, los buscan por internet, y les aseguro que se van a divertir. Esto refuerza aún más lo que es el tema de derechos humanos. Ese tema no lo abordamos hoy, nada más es una referencia, pero esto está vinculado con el artículo 1, con el artículo 15. Me quedé esperando la respuesta, pero pues no hay público. El 15 y el 133, ¿se acuerdan? Es raro trabajar en un esquema de programa grabado o programa en vivo, porque siempre hace falta el calor de las personas. Yo sé que los que me vean, o una de dos, o me van a odiar o me van a querer, me van a recordar a mi jefecita que ya no vive, afortunadamente,
pero pues la intención siempre ha sido ser compartido. Si hay algo que tiene el ser humano, que es el conocimiento, lograr adquirir el conocimiento, lo importante es compartirlo. ¿Para qué lo quiere? No se lo lleva. Se muere y no trasciende. En cambio, si lo comparte, y creo que otra cuestión del ser humano que debe de demostrar siempre, al menos trato de hacerlo toda la vida, es ser humilde. Ser humilde para que, digo, de nada sirve saber tanto si uno no tiene humildad. De nada sirve tener mucho dinero si las personas son soberbias. De nada sirve. Entonces, creo que uno de los valores, principios más importantes del hombre es precisamente ser compartido con todos. Ahí está una tesis de 2012. Esta es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es una interpretación que hacen al artículo 1 de la Constitución, precisamente la aplicación de los derechos humanos y su alcance. ¿Okay? Está muy interesante esta tesis. En efecto, la observancia obligatoria de la aplicación y protección de los derechos humanos no conlleva que cada una de las partes pretendan obtener un mayor beneficio, máxime que están obligados a sujetarse a las leyes que rigen el sistema normativo y jurídico. Por ello, la aplicación de derechos humanos y la observancia de las disposiciones legales que encuentran relacionadas a fin de garantizar una tutela jurídica efectiva, invocando los preceptos legales con los que acrediten su pretensión, aunado a la observancia de los derechos humanos a fin de respetar los parámetros con los cuales dichas disposiciones sean aplicables, otorgando un mayor beneficio a las partes, siempre con apego y respeto a los principios de equidad y seguridad jurídica. Muy bonita tesis también, interesante. Importante artículo, no de la Constitución, sino del artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 8, lo dije hace rato. Sobre todo el punto 1, ahora digo, 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal. Juez o tribunal. Esto, ¿se acuerdan hace rato? El derecho de petición, el derecho a ser oído antes de ser vencido. Es lo mismo, es el 14 de la Constitución, es el 13 constitucional, el 8º, el derecho de petición. Entonces tenemos el derecho a que nos escuchen. Invóquenlo cuando hagan valer un medio de defensa, invoquen el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Okay? Y además, si ustedes siguen leyendo ese párrafo del arábigo 1, dice: competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, y lo remarqué, fiscal, o de cualquier otro carácter. Si la cuestión tiene que ver con temas fiscales, pues aquí está el 8, clarísimo, más claro, más transparente no puede ser. Entonces invoquémoslo. Ya estamos armando el proemio de nuestro medio de defensa, o sea, la entrada. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otro tratado en materia de derechos humanos. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Punto. Toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. Una vez más, el derecho humano a ser justiciable, a que se me aplique la justicia, sobre todo cuando se violan mis derechos humanos. Esta es una prueba nada más de 2 tratados, pero les decía yo, para que vayan viendo, visualizando y correlacionando lo importante de todo esto. Y toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad de acuerdo a la ley. Y toda persona vinculada a un proceso
que esté sometida por cuestiones de un delito tendrá derecho a plena igualdad en las siguientes garantías mínimas. Primero, a ser informada en su idioma, a disponer del tiempo para elegir su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a estar presente en el proceso y a defenderse personalmente o por algún defensor, a interrogar, a ser asistido, a no ser obligado a declarar contra sí misma. Si es menores de edad, también tendrán que tomarse en cuenta estas circunstancias. Y toda persona tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto se sometan a un tribunal para que, en su caso, eso se modifique la sentencia. Bueno, pregunta que yo contestaré. En la Constitución podríamos hablar que tenemos 6 máximas, 6 premisas, 6 grandes consideraciones. La primera, los derechos. Un ejemplo de los derechos lo vieron con el artículo 8, 14 y 16. Son derechos. Una libertad. Si violan ese derecho, cualquiera de esos derechos, a reclamar. Eso es decisión de ustedes. Libertades. Un ejemplo de libertades: la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Podemos circular por todo el país sin tener que enseñar un documento identificatorio. Bueno, salvo los retenes policíacos o retenes militares, bueno, por cuestiones de seguridad. Pero de ahí en fuera podemos circular por toda la República, por todas las carreteras, sin tener que enseñar pasaportes o algún permiso. Esa es la libertad de tránsito. La libertad de elegir cuántos hijos, que luego se vuelve libertinaje. Esa es una libertad. La libertad de creencia, creer en la religión que ustedes quieran, son libertades. No pueden menoscabarse. Prerrogativas. Chirrión. Una prerrogativa. Artículo 35 de la Constitución. Por ejemplo, votar. ¿Puedo no votar? No es obligación. Es un derecho, pero es una prerrogativa. Si quiero lo hago y si no, pues gana la oposición o gana el que más votos tuvo. Entonces, son prerrogativas. El mandato constitucional, la labor del constituyente, la labor del que hizo la Constitución, del congresista constituyente, es un mandato para que todo el mundo lo obedezca. ¿Quién es todo mundo? Ciudadanos y gobernantes. Los gobernantes se vuelven servidores del pueblo. Nuestro empleado, digamos, de mayor rango, ¿cuál sería? Somos sus patrones, el presidente, porque lo elegimos. El problema es que luego los presidentes se sienten dioses o semidioses, ungidos o cosas por el estilo, dictadores o cosas similares, y pues se aprovechan de sus encargos. Pero acuérdense que el pueblo, por artículo 39, es el que decide quién lo va a gobernar. Y una vez cumplido ese proceso, hay un mandato para el presidente: guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, respetarla. El problema es que si no la respeta el presidente, pues entonces también a invocar que no está cumpliendo con la toma de protesta. Garantías. Tenemos una de garantías. En el artículo 1 hay garantías. Y en el artículo 4 no se diga. La garantía de la salud, la garantía de la educación. Son garantías. ¿Qué pasa si ustedes compran un reloj o compran un teléfono celular? Tiene una falla, no funciona, no, qué sé yo. ¿Qué van a hacer? ¿No van de inmediato a la tienda a reclamar la garantía del producto? Pues hagan lo mismo. Tienen ustedes una garantía por escrito, se llama Constitución.
Cuando ustedes sean vulnerados en sus garantías o en sus derechos, hagan valer la garantía, preséntense y digan, oye, fíjate que tu acto pues está plagado de inconstitucionalidad, o tu norma está plagada de inconstitucionalidad, y demandan el amparo, demándalo, reclámalo. ¿Con qué intención? De que se declare su nulidad, su invalidez, y pues se restituyan las cosas como deben de ser, hasta antes de la acción o del acto. Y obligaciones. Ay, sí, no nos gustan mucho, pero pues por ejemplo, la obligación de alistarnos en la Guardia Nacional. Por eso muchos pues tenemos que ir a la famosa Servicio Militar Nacional a marchar. Ajá. Y nos toca dos tipos de pelotita, la bola negra o la bola blanca. Eso determina si somos soldados de reserva o soldados de frente. ¿Ok? Bueno, pues es una obligación. La otra obligación, contribuir, hacer que nuestros hijos vayan al colegio, es una obligación. Ajá. Las del 31 y del 36, se los dije hace rato. Entonces la Constitución tiene 6 supremas: derechos, libertades, prerrogativas, garantías y obligaciones. Y la sexta, importantísima para todos, el mandato. Mandato para todos los involucrados. Llámense legisladores, llámense jueces, llámense autoridades. Ah, sí, claro. Y todos tienen que respetar la Constitución. El que la quebrante tendrá que enfrentar consecuencias. El origen de la ley de amparo. ¿Dónde se origina? En el artículo 103 de nuestra Constitución. Ahí vamos a encontrar el origen de la ley de amparo. Y dice, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, 1, por normas generales. ¿Qué es una norma general? Una ley, un reglamento. Es una norma general. Es una norma general. Actos u omisiones de la autoridad. Actos u omisiones de la autoridad. Y cualquiera de los dos que tienen que provocar violación a los derechos humanos. Y violación a las garantías otorgadas para su protección. Protegidos por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por eso fue la relación de 20 tratados, pero hay muchísimos más. Y México ha firmado muchísimos tratados. Son los 20 para mí más importantes. A lo mejor habrá otras personas que consideren que hay tratados que no debí de haber incluido, o habrá tratados que debí de haber incluido, pero para mí estos 20 son los más importantes, sobre todo la Declaración de Viena, el Pacta Sunt Servanda. Es un término latino que significa de acuerdo a lo pactado. Una vez que las partes firman, se friegan. Es como si ustedes firman un contrato de arrendamiento y establecen que van a hacer mejoras al inmueble, y las mejoras van a pasar a propiedad del arrendatario. Pacta sunt servanda. Eso pactaron. Se tienen que, ahora sí que aguantar a lo convenido. Si México firmó los tratados, resulta que son aplicables. Punto. Entonces tenemos que buscar en tratados internacionales si es que hay algo relacionado al tema que nos ocupe. Y con eso le damos fluidez a nuestro medio de defensa. Es por eso lo importante de ver derechos humanos. Por eso los tratados. Y lo quería tocar por el 103 constitucional, como ustedes lo están viendo. Normas generales, actos o omisiones que violen, de autoridades que violen los derechos humanos. Y en su caso, garantías otorgadas para su protección que estén en la Constitución. Y violaciones a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. La segunda fracción, normas generales o actos de autoridad federal que vulneren la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México y
normas generales o actos de autoridades de los estados que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal. La división ahí. Pero en sí es la fracción primera del 103. Y de aquí nos vamos a ir al 107. Y dice el 107, las controversias de que habla el artículo 103